Atención, porque han saltado todas las alarmas respecto a la enfermedad de la reina Camila. Reino Unido vuelve a estar pendiente de un hilo respecto a lo que es su monarquía. Primero Carlos III, luego Kate Middleton con un cáncer supuestamente superado, sigue habiendo especulaciones, y por último Camilla Parker Bowles, que ya alertó con algo que parecía un poco que no era nada, una infección de pecho que la iba a mantener alejada de la agenda real. Concha Calleja, que sabe mucho de esto, ha hablado al respecto y vamos a oírla. Tengo que decir que no la he visto, con lo cual voy a reaccionar un poco en directo. Vamos a ver qué es lo que dice Concha Calleja. Parece que las cosas se complican también en la corona británica. La reina Camila ha sufrido una recaída en sus problemas de salud. Incluso han emitido un comunicado, la Casa Real. ¿Qué dice exactamente? Vamos a verlo. Después de una reciente infección en el pecho, la reina continúa experimentando algunos síntomas posvirales persistentes, como resultado de lo cual los médicos han aconsejado que, después de una semana ocupada de compromisos, Su Majestad debería priorizar el descanso suficiente. Bueno, ese es el comunicado que envía a Buckingham Palace, un comunicado muy diplomático, muy británico, que no aclara de nuevo absolutamente nada. Lo de la infección de pecho creo que lo dijimos en un vídeo anterior, creo que dijimos incluso la causa, que no me acuerdo, pero creo que en principio no era nada grave. Vamos a ver un poco qué es lo que dice Concha. Bueno, pues en este caso Concha han sido muy claros, ¿no?, en ese comunicado. Sí, bueno, todo lo claros que pueden ser también dadas las circunstancias. Ella está sometiéndose a pruebas y yo me imagino que hasta que no sepan bien el qué, es verdad que ella retomó la agenda, pero no como viene a decir el comunicado, que después de haber retomado la agenda, retomó una agenda parcial. De hecho, hace unos días tenía dos eventos tranquilos y solo pudo asistir a uno. A ver, es verdad que creo que lo dijimos en el anterior vídeo, que cuando ella cancela su agenda real enseguida se reincorpora de nuevo, y en principio es lo que tranquilizó un poco el asunto. Pero bueno, a mí el comunicado no me dice nada, únicamente señalar lo que está diciendo Concha. Es posible que se esté sometiendo en este caso a pruebas médicas, bueno, pues para ver un poco qué tiene. Es decir, una cosa es que esté enferma y otra cosa que le hayan dado un diagnóstico. El otro ya lo tuvo que cancelar. Entonces están a la espera porque, bueno, pues esa infección podría ser infección. La cuestión es que se tiene que cuidar. Las pruebas, claro, para que no vaya las más. pruebas son confusas y por eso hasta que no esté todo listo, pues no se sabe hasta qué punto es infección, no es infección. Pero en este caso va a resultar más tiempo quizás el descanso que tenga que tomarse. Oye, dice que puede ser infección, que no puede ser infección. A mí me llaman mucho la atención estas palabras. Yo soy de los que piensa que aquel maldito viaje a Australia que no tenían que haber hecho, en el que Carlos III se cansó muchísimo, en el que estuvo convaleciente durante un buen tiempo, pues yo creo que les afectó a ambos, a él por su enfermedad y a ella también, porque tampoco estaba para esos trajines, quiero decir, de acudir con una persona enferma. Quiero decir, los dos ya tienen una edad avanzada como para cuidarse un poquito. En fin, a mí personalmente pues eso me llama bastante la atención. En este caso no hablamos de nada más serio, ¿no? O sea, una infección que hay que cuidarla porque si no se puede complicar. Yo no me atrevo tampoco a decirte ni sí ni no a lo que me estás diciendo, porque hasta que no estén realmente los resultados de todas las pruebas que le están haciendo, es difícil saber si los parámetros que no le han encontrado que están bien, pues son de una infección, puede ser de algo más trivial o de algo más serio. Claro, pero es que hombre, lo que ha tenido ha sido una presión increíble durante todo este año, viendo cómo estaban todos su marido, en fin, todos. Hombre, yo aquí no estoy de acuerdo para nada, No ha tenido ninguna presión, De hecho, es ella a lo mejor la que presionaba un poco a los medios británicos, a los tabloides, con determinadas noticias que se han probado, con el tiempo, que han sido falsas, y aquí lo íbamos diciendo, porque nos hemos fiado un poquito más de la prensa internacional, que ha sido más crítica en ese sentido. Yo no digo que no se preocupe por su marido, ahora tampoco creo yo que le tenga una superestima ni a sus hijastros, a William y a Harry, y por supuesto yo creo que tampoco a Kate Middleton. A Meghan Markle ni la puede ver. Y luego, con todos los escándalos que ha tenido, yo creo que ella lo que ha hecho ha sido aprovechar un poco para realzarse. Estamos hablando antes de todo esto, durante todo este principio de año convulso que estuvimos con el asunto de Kate y Carlos III. Pero bueno, yo no creo que eso le haya provocado absolutamente nada. Para mí fue la inconsciencia y la irresponsabilidad de aquel viaje a Australia, que por cierto dicen que va a haber pronto un referéndum para ver si salen de la Commonwealth. Veremos.
estaban enfermos, recuperándose de enfermedades, de cánceres, y yo creo que eso a lo mejor le está pasando factura. Quiero decir que Camila en el estrés, momento, el estrés, todo lo que es haber estado representando a la cooperación. A ver, a mí me cae muy bien Nieves Herrero, esta periodista, pero no, yo creo que estrés tiene otra gente. La reina Camila no creo yo que tenga mucho estrés en este sentido. Claro, el rey Carlos no está libre de cáncer y su estado es complicado. Debo decir que su estado es complicado. Él mismo lo dijo cuando se fue de Australia, que pues que a ver si tendría salud para volver otra vez. Cuando decimos complicado, no se ha curado, está claro, pero está en proceso, ¿no? El proceso... No está en proceso, está con una enfermedad. No se puede decir que está en proceso de recuperación porque no se ha recuperado. O sea, yo creo que en ese sentido hay que ser un poquito más responsable, como no lo fue en este caso la prensa británica. Recordemos cuando Kate Middleton reaparece, fijaos qué ejemplo, no como algunos enfermos de cáncer que se quedan en casa. Vamos a tener un poquito más de respeto por las personas que sufren esa enfermedad y por esos motivos de salud que yo creo que son bastante serios. No, lo siento, no está en proceso de recuperación, está con su enfermedad, y esto hay que decirlo así. ¿Más hacia adelante o más hacia atrás? Quiero decir, que lleva ya un tiempo. Sí, más hacia adelante, porque es evidente que él tiene un cáncer, que acabó una parte del tratamiento, que se le hicieron unas pruebas que dijeron que el cáncer no había remitido, y que tenía que volver a someterse a otro tratamiento. Es verdad que tendrán que volver, pero todo apunta a que es algo, bastante serio lo que tiene el rey Carlos. Sí, porque por lo que dices, no acertaron en el primer tratamiento, con lo cual no solo no se ha curado, sino que ha perdido ese tiempo para... Vaya año... Efectivamente, es que no se puede decir otra cosa. Es una cosa seria la que tiene y es así, no se puede dulcificar absolutamente nada. Ahora que con lo de Kate Middleton me quedo un poco flipando porque aquí parece que se ha hecho una cortina de humo, está simplemente recuperada, es un sí pero no, es un reaparezco pero no reaparezco, pero me tengo que cuidar cuando voy a reaparecer. Yo sigo leyendo los tabloides británicos y es verdad que han dejado un poco todo el asunto de Kate Middleton porque se ha apagado, pero vamos, esto es por prácticamente tradición. Al final llega verano, ella había ya reaparecido y el tema un poco como que medio se quemó. Digo medio se quemó, porque hay mucha gente que sigue opinando que, pasan cosas con Kate Middleton. De la Casa Real Británica, de todas maneras, hay más miembros en la Casa Real Británica para cubrir a la reina Camila. ¿Qué más miembros? Hombre, pues el príncipe, el duque de Edimburgo está también para apoyar a la Casa Real y su mujer. Y lo están haciendo. La duquesa de Edimburgo ha tenido un papel bastante protagonista. Después de la reina Camila, es el miembro de alto rango que más ha estado ahí de cara en primera línea. Pero no es, a pesar de ser un miembro de alto rango, no es una persona que tenga esa popularidad que puede tener Kate Middleton o la reina Camila. No están a iguales, y es que la Casa Real vive de su imagen, sobre todo la británica, vive mucho de su imagen. Entonces, la verdad es que con Kate Middleton, el rey por supuesto porque es el rey, es que sin estas figuras visibles la monarquía está bastante tocada, la monarquía británica. Sobre todo. Claro, y el asunto está, en principio vamos a decir 3 personas enfermas, Carlos III y Kate Middleton. Camila parece que también. ¿Dónde está William en todo esto? Yo os puedo decir dónde está o dónde estuvo. Salió un documental en la televisión británica, para los que lo sigáis, que hizo un poco, con esas asociaciones que tiene para proteger a los sin techo, a las personas que no tienen hogar. Esa ha sido la aparición en estos meses del príncipe William. No se le ha visto en ningún acto destacado. Sí se ha especulado con que la vuelta de Harry lo está poniendo un poco todo patas arriba. Se ha vuelto a hablar de nuevo de la herencia. Él es el heredero natural, pero también se decía, lo que pasa es que yo esto no me lo creo, que Harry y Meghan estaban en proceso de separación. Y ojo, porque las cosas han cambiado en el mundo. Y ya el príncipe Harry tuvo sus más y sus menos con el presidente elegido actualmente en ese país, Donald Trump. Con lo cual se avecina un futuro negro, desde luego, para esta familia. Pueden tirar de personas secundarias, pero yo lo veo complicado. Porque les ha pillado a todos en el mismo momento. Claro, todo depende. Y ahora con la reina Camila, pues de alguna manera fuera también de ese control de momento. A lo mejor era el momento de traer a Harry. Es que, sinceramente... Harry está regresando poquito a poco.
poquito a poco. No lo pueden hacer tampoco, no lo pueden hacer porque salió de una forma donde ellos mismos se encargaron de que toda la prensa hablara muy mal y fuera de forma muy abrupta. Entonces pero ahora vuelve solo, ese regreso no puede ser. Le quieren mucho. De momento sí. Pero tendrán que tirar de él si no tienen. Claro, vuelve solo, efectivamente, pero es que no han tenido, en fin, yo creo que no han tenido otro cable del que tirar. Al final, no creo que haya vuelto por decisión propia, sino más bien un poco porque se le necesitaba ahí. Y al final ha demostrado que la oveja negra ha estado un poco para su familia. Sigue habiendo estas cosas, yo no entiendo, bueno, entiendo que Meghan no quiera ir a Reino Unido, no entiendo, pero bueno, eso ya son como interioridades que ya tendremos tiempo un poco de analizarlas. Pero bueno, sí quería un poco retomar, porque claro, con todo este asunto de la Dana en Valencia, nos hemos dejado mucha actualidad en el tintero y poquito a poco, y ahora que voy recuperando un poco la voz, o el habla, vamos a decirlo así, pues vamos a seguir hablando un poco de estos temas, porque ya digo que es que el año 2024 ha sido totalmente funesto para los Windsor. Vamos a ver un poco cómo acaba todo este asunto de Camila, que sigo insistiendo, estoy viendo un poco el mismo oscurantismo que vimos en su momento con Kate Middleton. Ojito, a ver un poco cuál es la enfermedad, porque al final saldrá, entendemos que es algo privado, pero ellos al ser personas públicas, pues esto finalmente saldrá de una u otra manera. Lo dejo ya por aquí, suscribiros, compartid, comentarios, me gusta, gracias por estar ahí.